Eva Arceo, profesora de Economía en la Universidad Iberoamericana. Su principal área de interés es la economía laboral. Tiene publicaciones en revistas académicas internacionales tales como International Review of Economics Education, Economic Journal, Latin American Journal of Economics, American Economic Review Papers and Proceedings, El Trimestre Económico y Estudios Económicos. Obtuvo mención honorífica en el Premio Banamex de Economía en 2012. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es doctora en Economía por la Universidad de California, Berkeley. Le dejo el micrófono a la doctora Arceo. Nos va a dictar la conferencia Inside the Black Box of Child Penalties, Gender Norms, Extended Families and Public Policies in Mexico. Bienvenida. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Me encanta venir y presentar mi trabajo aquí. Joana, mil gracias por todos los detalles que siempre cuidas de manera súper minuciosa y por estarnos correteando también. Muchas gracias. Bueno, este trabajo es trabajo en progreso, todavía no tenemos terminado todo el artículo, entonces de este black box lo único que voy a presentar hoy se refiere un poco a extended families y a la estimación de estos child penalties en el caso de México, para el cual no se han hecho todavía estas estimaciones. Es trabajo conjunto con Sandra Aguilar y Elia de la Cruz, y bueno, entonces nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es el impacto que tienen los hijos en las trayectorias laborales de mujeres y hombres al momento que nacen sus hijitos? Vamos a definir este child penalty como la diferencia entre los salarios o la participación laboral o cualquier otro resultado en el mercado laboral entre hombres y mujeres que acaban de tener un hijo. Vamos a ver un poquito sobre las tendencias pre y post nacimiento de los hijos. Y sabemos que estas diferencias entre hombres y mujeres en los resultados en el mercado laboral se pueden deber a cuestiones de preferencias. Las mujeres a lo mejor desconfían de los sistemas de cuidado públicos o de otras personas para que cuiden a sus hijos por cuestiones biológicas o ventajas comparativas que tengan las mujeres en los cuidados de los niños o normas de género. En el mundo se ha estado observando que hay las brechas salariales o las brechas en el mercado laboral entre hombres y mujeres se han ido acortando. En Estados Unidos y el Reino Unido ha habido una reducción en la brecha salarial o la brecha de ingresos laborales entre los trabajadores de tiempo completo del 40% al 20% entre 1980 y 2015. En la literatura antes nos enfocábamos mucho en cómo se producían estas brechas y nos enfocábamos en las características de los trabajadores, diferencias educativas, diferencias en experiencia o en discriminación. Sin embargo, últimamente estas diferencias en las características, tanto educativas como en experiencia, se han ido acortando muchísimo y más allá de eso también se han implementado muchas leyes antidiscriminación para proteger justo los derechos laborales de las mujeres. Entonces, nos hemos empezado a cuestionar si todas estas brechas son tan persistentes y a lo mejor las razones están en otro lado completamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en México particularmente? Sabemos que las brechas educativas entre hombres y mujeres están prácticamente cerradas. De hecho, a nivel educación superior, que es donde están ustedes ahora, hay un poquito más mujeres inscritas en las universidades que hombres, de acuerdo a los últimos datos de la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior. Tenemos muchas leyes que prohíben la discriminación, tanto en la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, las leyes para la igualdad entre hombres y mujeres. El gran problema con México, y esto es un análisis que hizo Estefanía Vela Barba, que es una abogada que está haciendo ahorita el JD en Yale, no tenemos un organismo que haga el oversight de todas estas cosas o que pueda hacer chequeos en las empresas para ver si realmente no se está discriminando en contra de las mujeres ni nada. Entonces, no hay forma de ver si realmente se están cumpliendo con estas leyes. La otra es que la propia ley sigue tratando a hombres y mujeres de manera distinta. Entonces, por ejemplo, las
incapacidad por maternidad o el maternity leave y el paternity leave son distintos para hombres y mujeres. Las mujeres tenemos 6 semanas después de tener el hijo y los hombres tienen 5 días. Entonces, esta diferencia en el trato dentro de la propia ley, pues ya produce diferencias entre hombres y mujeres. Y la otra es el acceso a las guarderías. En el caso de México, las mujeres, cualquier mujer que trabaje puede pedir un lugar en una estancia infantil, una guardería del IMSS. En el caso de los hombres, esto sucede únicamente si no tiene una esposa. Entonces, implícitamente la ley sigue pensando en que las mujeres son las que son responsables del cuidado. Entonces, estas diferencias en la propia ley hace que sigan estas inercias en los roles de género. No hay, entre 2013 y 2017, a pesar de que hubo muchísimas quejas sobre discriminación, ningún empleador fue multado por estas prácticas, ninguno. El 24% de las quejas que se presentan ante CONAPRED, que es esta Comisión Nacional para la Atención y Prevención de la Discriminación, se refieren a embarazos. Esto es alrededor de 700, casi 800 quejas, se refieren a cuestiones del embarazo, que las mujeres dicen, me discriminaron porque estaba embarazada, se enteró mi jefe que está embarazada y me corrió, o bien me cambiaron de lugar, me hicieron la vida imposible, etc. No se sabe muy bien qué es lo que pasa con este 24%, estas 700 y pico quejas, pero lo que sí se sabe, o lo que Estefanía encontró en su investigación, es que únicamente 6 empresas de estas 700 y tantas tuvieron que pagar alguna especie de multa por una discriminación por cuestiones de embarazo, ¿sí? Lo de acá arriba se refiere a otro tipo de discriminación no relacionada con embarazos. Esta es muy específica de las mujeres. Entonces, 6 de 700. La capacidad que tenemos como para hacer aplicar estas leyes antidiscriminatorias pues es casi nula. Entonces, dado todo esto, quisimos ver en el contexto mexicano qué es lo que está pasando con estos roles de cuidado. Entonces, se ha dado en la literatura un énfasis muy reciente en estas penalizaciones por la maternidad como una fuente persistente de brechas salariales entre hombres y mujeres y brechas en el mercado laboral entre hombres y mujeres en general. La evidencia que se ha presentado hasta ahora se ha enfocado en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, algunos países escandinavos, Alemania, Austria, y se ha hecho muy poco trabajo para países en vías de desarrollo. De hecho, en Latinoamérica solamente hay un artículo para Chile y no hay nada para México. Entonces, ¿por qué es importante analizar esto en el contexto de un país en desarrollo? Bueno, nuestras normas de género son todavía más tradicionales que en países ya desarrollados. Tenemos también, nos soportamos mucho entre las redes de cuidado con nuestras familias extendidas, viene la mamá, la suegra, muchas veces viven en tu casa las familias extendidas, entonces ellos te apoyan en el cuidado de los hijos. Y la otra es que existe sector informal súper grande que puede servir como una especie de backup para no salirte del mercado laboral o como una fuente de trabajos que son relativamente flexibles, que es lo que buscamos las mujeres para poder ir y venir con los hijos para todos lados. Entonces, en este paper lo que vamos a hacer es analizar estas penalizaciones por los hijos en el contexto mexicano. Vamos a utilizar un diseño de investigación, de un estudio de evento y también como un análisis de robustez con variables instrumentales para ver si existe cierto tipo de selección a la maternidad. Les adelanto que no pasa nada. Vamos a ver también el rol del sector informal, si existe heterogeneidad entre trabajadoras que están en el sector formal o informal, y vamos a enfocarnos únicamente en estimaciones de muy corto plazo, ¿ok? Esto por limitaciones de datos. Un poco lo que encontramos a grandes rasgos, encontramos un efecto muy fuerte en todos los resultados laborales de las mujeres. A diferencia de otros países, la penalización se empieza a ver desde el momento en que empieza el embarazo y una vez que se tiene el hijo, pues se marca todavía más. Encontramos, por ejemplo, que al año de nacimiento las mujeres son 43% menos probables de que participen en el mercado laboral, a diferencia de los hombres que son 4% o 4 puntos porcentuales más probables que participen en el mercado laboral. Un año después, los hombres ven un aumento de 11% en sus ingresos laborales, mientras que las mujeres ven un 33% de disminución en sus ingresos laborales.
Encontramos heterogeneidad dependiendo de si vienen del sector formal o informal. Si vienen del sector informal hay más probabilidades de que salgan del mercado laboral que si están en el sector formal. También vemos algunas diferencias de género en la carga de trabajos no remunerados asociados con el cuidado del hogar y de los hijos. Las mujeres observan un incremento de 20 horas de trabajo no remunerado en el hogar, mientras que los hombres solo observan un aumento de 5 horas en estos tipos de cuidados. Y finalmente, tenemos evidencia de que otras mujeres que viven en el mismo hogar sí apoyan a las madres en el momento en que tienen sus hijos, y estas otras mujeres, que no son las mamás, observan un decremento en su probabilidad de participar de 60 puntos porcentuales al año de que nació el niño, mientras que otros hombres, que no son los papás, no ven ningún cambio en su participación laboral. Entonces sí hay un rol de las familias extendidas, y bueno, ya hablaremos de los pasos que queremos seguir. Ok, esto es un breve resumen de lo que voy a decir. Ok, ¿qué es lo que ha pasado en México? Entonces, esta agenda de investigación la empezamos Ray y yo hace bastante tiempo. Ha habido en el caso de áreas urbanas, ha habido un decremento en la brecha salarial, que antes era 14%, ahora está alrededor de 7.8%. La participación laboral sigue siendo muy baja y en los últimos 10 años se ha estancado, entonces alrededor del 43%, y esto en comparación con otros países de Latinoamérica, por ejemplo, es bajísimo. Por ponerles un ejemplo, en el caso de Perú, la participación laboral de las mujeres es de 70%, ¿no? Que es un país relativamente similar, con un sector informal también bastante grande y demás, y aquí pues es solamente 43%. También nosotros hemos encontrado que el rol de la parte no explicada, que muchos tienden a decir que es pura discriminación, ha aumentado muchísimo. De hecho, la mayor parte de la brecha que se observa ahorita se debe más bien a cosas que no podemos explicar y no a las características propiamente de las mujeres y los hombres. Entonces, nuestra hipótesis es que esta brecha persistente que todavía se observa tiene que ver con el rol que tienen las mujeres en el cuidado de sus hijos. Entonces, ¿por qué esperaríamos que las mujeres tuviesen, el hecho de tener un hijo tuviese un efecto negativo en las mujeres? Bueno, primero hay interrupciones en las carreras de las mujeres y luego, por tanto, una pérdida en la experiencia laboral mientras estás en tu incapacidad por maternidad. El hecho de que tengas responsabilidades continuas durante largo plazo también hace que pierdas productividad o tengas menos tiempo disponible para trabajar o entrenarte para tu trabajo. También hay una tendencia de cambiar trabajos por trabajos más flexibles que tienen menos remuneraciones, con tal de tener la oportunidad de trabajar menos horas o poder salir temprano o poder no ir para ir al festival del Día de las Madres, etcétera, etcétera. Las penalizaciones que vamos a tratar de analizar vienen en 3 márgenes distintos. Uno es el margen intensivo, es cuántas horas trabajan. El extensivo es si participan o no participan en el mercado laboral, y también en salarios. Los datos que utilizamos en comparación con otros estudios nos permiten hacer un análisis solamente de corto plazo. Vamos a utilizar la ENOE. Recuerden que esta es una encuesta de panel con una muestra que va rotando. Cada trimestre entran 21,000 hogares a la muestra y se quedan en la muestra por 5 trimestres consecutivos. Entonces, por estos 5 trimestres observamos al mismo hogar y vamos a utilizar estos 5 trimestres para tratar de elucidar si un niño nace en esos 5 trimestres, qué es lo que pasa dentro del hogar. La ENOE también tiene datos sobre uso de tiempo, entonces sabemos más o menos cuánto dedican a labores de cuidado del hogar, cuidado de los hijos o de otros miembros del hogar, etcétera, etcétera. La encuesta incluye tanto trabajo formal como informal, como trabajo no pagado, entonces también podemos ver diferencias en esto, a diferencia de otros estudios donde utilizan récords administrativos de trabajo y no se puede observar al sector informal. Y dado que la encuesta se hace a nivel hogar, nos permite ver el efecto del nacimiento de un niño en otras mujeres que vivan en ese hogar que no son las mamás.
Entonces, a grandes rasgos, estas son las características de la muestra. No me voy a detener mucho en esto. Los resultados laborales en los que vamos a estar trabajando son participación laboral, el salario por hora, los ingresos laborales mensuales del hogar, las horas trabajadas, las horas de trabajo doméstico, de trabajo de cuidado específicamente de los niños y algunas transiciones entre sector formal, informal y salir de la fuerza laboral. Entonces, nada más para que vean el contraste, 80% de los hombres en nuestra muestra están empleados o están participando en el mercado laboral en comparación con 46% de las mujeres. Entonces, es una diferencia enorme en la tasa de participación. En el caso de las mujeres que no son madres, el 58% trabaja en comparación con 38% de las que sí tienen hijos. Entonces, esta es la ecuación que vamos a estar estimando. El estudio de eventos está determinado por estas alfas y estas alfas son las que voy a estar presentándoles en las gráficas que tengo después. Vamos a observar al hogar, dado que tenemos estos 5 trimestres, lo que hicimos fue decir, bueno, va a haber hogares que tengan a su hijo en el 5º trimestre, entonces observamos los 4 trimestres previos a tener el hijo, y va a haber hogares que tengan a su hijo en el primer trimestre de la muestra, entonces los vamos a observar por los 4 siguientes trimestres en la encuesta. Entonces, en nuestro periodo de estudio va del -4 trimestres a 4 trimestres, donde el 0 es justo el momento en el que nace el niño. La ENOE tiene la fecha exacta de nacimiento, entonces eso está medido con bastante precisión, y vamos a estar controlando por efectos fijos de edad, de fecha, esto para controlar por cuestiones de ciclo de vida, esto para controlar por cuestiones de ciclo económico, y efectos fijos a nivel individual, dado que tenemos este panel, ¿no? Muy bien. De los supuestos que necesitamos para que este estudio de evento funcione, vamos a suponer que existen varios determinantes de la fertilidad anticipada de las mujeres, que es KI, ¿okay? Y de los resultados laborales, que son Y y T. Entonces, va a haber cosas que se determinen previo a tener hijos, esas son las variables Z y T, son la edad, la habilidad, preferencias, las cuales queremos controlar con estos efectos fijos, y va a haber otras cosas que se determinen ya basado en los niños, que son estas X y T. Entonces, lo que estamos identificando es justo cuáles son los resultados cuando tienes hijos, es decir, cuando aquí esto toma un valor de 1 versus cuando todavía no tienes un hijo, es decir, toma un valor de 0. Entonces, para que esto nos dé el efecto de tener un hijo, necesitamos que cualquier otra cosa alrededor de esas fechas, antes y después de que tengas a un hijo, se mueva de manera muy suave y no haya cambios así como muy radicales en otros aspectos de estos hogares. ¿Ok? Muy bien. Nuestra estrategia de variables instrumentales, que vamos a utilizar como un chequeo de robustez, va a ser utilizar el sexo del primer hijo para como variable instrumental de tener un segundo hijo. Entonces, existe evidencia de que los padres tienen estas preferencias por tener hijos de distinto sexo, y en particular se ha analizado mucho esto de si tienes 2 hijos del mismo sexo, en principio tener un tercero se hace como que una decisión más probable. En el caso de México se ha confirmado esto, sí tenemos preferencias por tener hijos de distinto sexo, pero también tenemos preferencias por tener hombres, ¿sí? Entonces, dado la transición demográfica que hubo en México y demás, sabemos que las mujeres ahora tenemos en promedio 2.2 hijos, 2.3 hijos, entonces esto del tercer hijo como que no aplica muy bien, pero gracias a este amigo sabemos que si tienes una primera hija mujer, hay más chances de que tengas un segundo hijo buscando el hombre. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar como variable instrumental a tener una hija, una primer hijo de sexo femenino. Entonces, nuestras variables instrumentales, entonces va a ser esta DOMI de tener una primera hija mujer interactuada por todas nuestras DOMIs de tiempo en el estudio de evento. Y bueno, para los que están tomando econometría, la relevancia es que condicional en tener un hijo, si la primera es mujer, la probabilidad de tener un segundo hijo va a aumentar en un punto porcentual, y la restricción de exclusión se refiere a que pues, tú no seleccionas el sexo de tu primer hijo, al menos aquí en México no se hace, eso es relativamente aleatorio. Entonces,
cumplimos con esta restricción de exclusión. Ok, entonces nuestros resultados. En el margen extensivo, aquí vemos participación laboral. Esta simplemente es la probabilidad de que estén trabajando o bien la probabilidad de que no los reporte como que están trabajando o desempleados, o sea, están en la fuerza laboral. Y vemos que la probabilidad, la línea verde son las mujeres, la línea roja son los hombres que tuvieron un hijo. Vemos que en el caso de las mujeres esta probabilidad empieza a decrecer desde que el momento de la concepción, lo cual nosotros imputamos así 9 meses antes. No hemos hecho ninguna especie de chequeo de robustez de eso, pero pues en promedio tarda 9 meses. Esta línea es el momento de la concepción y esta otra línea es el momento del nacimiento. Y vemos que esa participación empieza a caer desde antes de que nazca el niño. En el momento del nacimiento se alcanza el mínimo de este efecto y después se recupera un poco, pero no se recupera al mismo nivel que tenía previo al embarazo. ¿Okay? Respecto a participación en la fuerza laboral, vemos exactamente el mismo efecto. Algunas personas dirán, bueno, ¿qué pasa si antes no estaba trabajando? Que a lo mejor queremos ver qué pasa con las mujeres que sí estaban trabajando al principio de esto. Entonces hicimos una selección en nuestra muestra, nos quedamos únicamente con las mujeres que estaban trabajando en este punto y vemos que para ellas también cae dramáticamente la participación laboral y se queda en un nivel muy bajo. Entonces estamos hablando de un efecto de más de 40 puntos porcentuales en la probabilidad de participar en el mercado laboral. Para aquellos que las mujeres que no estaban activas al principio del periodo, también vemos un efecto, aunque es más moderado que obviamente que porque esto quiere decir que las mujeres no están entrando a trabajar. Entonces en estos periodos lo que vemos es hay menos probabilidades de entrar a trabajar si tuviste un hijo en comparación con un hombre, ¿ok? Para los hombres vemos que básicamente las tendencias son una línea horizontal, no hay efectos en su participación. En horas trabajadas vemos algo muy similar, las horas trabajadas caen hasta en más de 70%, dependiendo del tipo de muestra que veamos. Incluso para las mujeres que todo el tiempo están trabajando, vemos una caída en las horas de trabajo. Esto puede ser bien la incapacidad, ¿no? Y en ese momento pues no reporta ninguna hora de trabajo, pero vemos que después esto no se recupera del todo después de tener a un hijo. Okay. En el caso de los hombres se ve básicamente esto es plano, nada más con un pequeño incremento al año de que nació el hijo, hay un pequeño incremento en las horas de los hombres. Bueno, aquí está el salario por hora, vemos que también cae para el caso de las mujeres, es una caída bastante grande, después de un año de que nació el niño es más o menos el 60% de pérdida salarial, y en el ingreso laboral mensual también vemos una pérdida de alrededor de 38% más o menos. En el caso de los hombres no observamos ningún cambio que sea estadísticamente significativo. La otra dimensión que quisimos ver es, bueno, qué tanta carga no remunerada tienen las mujeres en cuanto a horas de trabajo no remunerado, y vemos que hay un incremento muy sustancial. Sí se da justo cuando nacen los bebés, que es un aumento de casi 20 horas a un año después de que nació el niño. En el caso de los hombres es poquito menos de 5 horas adicionales de trabajo no remunerado. Ok, finalmente, como les había comentado, la línea roja representa a hombres que no son los papás, pero que viven en el hogar donde nació el niño, y la línea verde a mujeres que no son las mamás, pero viven en el hogar donde nació el niño. Y lo que encontramos fue que incluso para mujeres que no son la mamá, hay un efecto importante. Y lo que creemos es que ellas ayudan a las madres o complementan el cuidado de la madre para los niños. En el caso de los hombres se ve un efecto pequeño al principio, cuando acaba de nacer el bebé, pero en el caso de las mujeres este efecto es bastante grande y puede ser de hasta 60 puntos porcentuales en la probabilidad de que trabajen. Ok, en nuestro diseño con variables instrumentales, esta es la primera etapa, aquí está el punto porcentual adicional de probabilidades de tener
un segundo hijo. Entonces, estas estimaciones que voy a presentar ahorita se refieren únicamente a el segundo hijo. Las anteriores se refieren a cualquier hijo, un primero, segundo, tercero. En esta solamente es el segundo. Y vemos que no hay gran diferencia entre el efecto por mínimos cuadrados ordinarios y el efecto por variables instrumentales, que es ahora esta línea como verdosa, y OLS es la línea azul. Entonces, nuestros resultados son robustos a cualquier tipo de selección que pueda haber a la maternidad. Acá está el trabajo remunerado, horas de trabajo remunerado vuelven a caer, y horas de trabajo no remunerado también aumentan sustancialmente para las mujeres. Finalmente, quisimos ver si existía alguna diferencia entre mujeres que previamente trabajaban en el sector formal, informal, en las decisiones que tomaban. Entonces, dividimos a la muestra en las mujeres que estaban trabajando al principio en el sector formal, de aquellas que trabajaban al principio en el sector informal, y vemos que en el caso de las mujeres que trabajan en el sector formal hay un efecto, pero este efecto nunca rebasa un efecto de salir de la fuerza laboral, pero nunca rebasa los 10 puntos porcentuales. En cambio, aquellas que trabajan en el sector informal tienen una mucho mayor probabilidad de salir del mercado laboral cuando se embarazan, y esto se recupera muy rápidamente después de tener un hijo, lo cual no sucede en el caso de las que estaban en el sector formal. Entonces hay como efectos heterogéneos dependiendo de qué sector iniciaste en esta trayectoria. No encontramos transiciones muy importantes al sector formal después de tener un hijo, excepto en el caso de los hombres, donde se incrementa un poquito las probabilidades de acceder al sector formal, pero como que no es un efecto muy permanente. Y finalmente, tampoco vemos como muchas diferencias entre hombres y mujeres en transiciones al sector informal, ya sea de la inactividad o del sector formal. No vemos grandes diferencias entre hombres y mujeres, aunque los hombres sí parecen transitar un poquito más a la formalidad que las mujeres, probablemente buscando trabajos más estables, dado que ahora ya tienen responsabilidades mayores en casa. Ok, entonces en conclusión, vemos que sí, las mujeres sí experimentan una penalización por ser madres en el mercado laboral mexicano, tanto en el margen extensivo, intensivo, en salarios, horas de trabajo no remunerado, etc. Los hombres, las mujeres son más probables que salgan de la fuerza laboral si se encuentran en el sector informal a si están en el sector formal. Necesitamos todavía hacer un poco más investigación para ver por qué se dieron estas transiciones, si fueron despedidas o no. Dado todas las quejas que hay ante CONAPRED, tenemos la sospecha de que probablemente las despidan. Entonces, en la ENOE podemos distinguir en algunas, en el cuestionario ampliado, si fueron despedidas o no. Para los hombres tienen más probabilidades de entrar y permanecer en la fuerza de trabajo. Encontramos esta brecha gigantesca en las horas no remuneradas y se incrementa sustancialmente cuando tienen un hijo. Entonces, este trabajo sigue proveyendo evidencia en línea con lo que se ha visto en otros países, de que una vez que las mujeres tienen hijos, las mujeres tenemos que estar ahí malabareando tanto el cuidado del hogar como el trabajo, y eso se vuelve una situación bastante difícil. En cuestiones de relevancia de política pública, necesitamos de alguna manera mejorar los servicios de cuidado y permitir que estos roles de género vayan cambiando en el tiempo. Entonces, lo que queremos hacer después es tratar de ver periodos más largos. Entonces, queremos tratar de hacer un pseudopanel en ausencia de datos longitudinales con periodos muy largos. También vamos a incluir más datos todavía de la ENOE para ver si ha cambiado esto en el tiempo, o sea, si de 2000 a 2010, 2005 a 2010 o 2000 a 2010, utilizando también la N, ha sido diferente que de 2010 a 2019. Queremos ver si hay efectos de cambios en la estructura familiar. Hace poco salió un artículo de el efecto que tiene que se muera la abuelita, ¿no?, en la tasa de participación laboral de las mujeres. Entonces queremos ver esto en el contexto de penalizaciones a la maternidad. Queremos también checar si las normas de género, y esto lo planeamos medir con justo el uso de tiempo antes de tener al hijo, de hombres y mujeres, ver cuánto invierten hombres y mujeres en cuidado del hogar, hacer
qué hacer, y a nivel estatal utilizando datos del ENDIRE sobre preferencias por igualdad de género. Y finalmente, y esto estamos colectando ahorita los datos de políticas públicas que creemos que pueden tener una incidencia directa sobre esto. Entonces, el caso de estancias infantiles, que con la actual administración pues básicamente cambió por completo el programa y se le dan ahora apoyos directos a las personas. Entonces vamos a tratar de analizar cómo esos cambios están impactando esta penalización por maternidad. Él ya hizo su tesis doctoral sobre la implementación de kinders universales. Entonces queremos ver igual, utilizar ese mismo diseño, pero ahora en el contexto de penalización por maternidad, para ver cuál es el efecto de estos kinders universales. Y María Padilla y Francisco Cabrera utilizaron las escuelas de tiempo completo para ver cómo esto impactaba la participación laboral de las mujeres. Entonces queremos ver en el contexto si también tienen un efecto en el child penalty. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Tengo una pregunta aquí conmigo, si alguien tiene alguna otra para que me la hagan llegar. En su estudio, ¿hay alguna manera de ver el efecto que tiene la edad de la mujer en todas estas estadísticas que nos ha mostrado? De hecho, estamos controlando por efectos fijos de edad, precisamente porque en el ciclo de vida, si eres más joven, a lo mejor tienes más incentivos a salir de la fuerza laboral, dado que no tienes todavía mucha experiencia, así tienes tu hijo en una parte, digamos, más avanzada de tu carrera profesional. Entonces, no hemos separado por mujeres, madres jóvenes versus madres viejas, bueno, no tan jóvenes. Pero creo que sería interesante hacerlo, justo porque es más costoso para las madres no tan jóvenes. Gracias. ¿Contemplará su estudio el impacto en el niño del cuidado directo de la madre? No, no vamos a hacer nada al respecto. Y una más. ¿Qué tantos padres se encontró en el... Perdón, ¿alguien formuló la pregunta? ¿Me podría ayudar a terminarla? ¿Qué tantos padres se encontró en el rol de madre? ¿Sí? No nos metimos a ver como, o sea, los padres que se quedan a cuidar a sus hijos en casa, ¿no? No me gusta decir que en rol de madre, los padres tomando su rol de padre. No nos metimos a analizar cuántos hay, pero la tasa de participación laboral de los hombres en nuestra muestra fue del 80%, entonces ahí hay un 20% que no están trabajando. No sabemos si ese no estar trabajando significa están cuidando exclusivamente a sus hijos o simplemente están desempleados y buscando empleo. ¿Hay alguien que quiera formular alguna pregunta? Tenemos el micrófono para hacérselo llegar. Tengo un minuto más. No, ahí va el micrófono. Ahí va. En términos de los ingresos que revisaste en la encuesta, la ENOE tiene un problema de subreporte de ingresos. No sé si pudieron controlar o revisaron algo. No, hicimos la imputación por HOTEC para los que decían que estaban trabajando horas positivas y no reportaban un ingreso. Entonces a todos esos les imputamos los salarios por hora y los ingresos laborales mensuales. Ok, gracias. Si me hace favor de pasar atrás. ¿Qué tanto se puede sacar de la ENOE porque aceptan trabajos con menores salarios y a lo mejor pueden tener algún otro tipo de prestaciones o flexibilidad? En cierta manera que estén sacrificando ingreso monetario por otro tipo de... Eso es lo que tratamos justo de ver con estas transiciones que mostré aquí de, por ejemplo, transiciones al sector informal, ¿no? Que sabemos que es más flexible, pero no, como que no encontramos evidencia muy clara, ¿no? De que estén transitando el sector informal para estar un poco más libres. Obviamente son efectos de muy corto plazo, entonces a lo mejor en este súper corto plazo, pues sí, las mujeres dicen, no, me quiero dedicar a mi hijo al 100% y ya que tenga 3 años me meto al sector informal, ¿no? Entonces, por eso quisiéramos tener como una especie de armar este pseudopanel para tratar de ver cosas a más largo plazo. Pero por lo pronto, lo único que tenemos es esto. En algún momento
no hemos corrido regresiones, por ejemplo, de tener un trabajo de tiempo parcial, ¿no? Versus full time. Entonces, esa es otra regresión que podríamos analizar. Muchas gracias a la doctora Eva Arceo. Le pido permanezca en el estrado para pedirle a la doctora Joana Chapa nos haga el favor de entregar el reconocimiento correspondiente.